Las elecciones primarias del fin de semana en Argentina abren o estallan una situación política que ya venía generándose a lo interno del gobierno de Argentina y pone en una guerra política al presidente y a la vicepresidenta de este país. Lo hablábamos al inicio. Hoy incluso ha sido un día crucial en donde han habido muchas negociaciones. Ayer se presentaron renuncias del gabinete y creo que el gobierno, el oficialismo, entendió muy bien el mensaje de los argentinos del domingo, que no están tan conformes con la situación que se está presentando, principalmente económica en Argentina. Y lo dijo también el presidente. El presidente lo entendió muy bien y vamos a escucharlo. ¿Qué fue lo que dijo? Evidentemente, algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. Creo que sí lo escucharon con mucha atención. Eso sí hay que rescatarlo, porque de inmediato, apenas el lunes, la situación empezó a cambiar a lo interno del gobierno argentino y empezaron los choques también, los enfrentamientos. Y yo creo que aquí el que está más calladito es la oposición, viendo cómo Se destruyen o se atacan. una coalición que inició en el 2019 y que a tan solo 2 años se ve muy debilitada. Pero bueno, yo creo que eso nos lo puede explicar mejor nuestro invitado. Periodista Luis Autalán, De BAE Noticias. de BAE Noticias, y le damos la bienvenida y de paso de una vez le consulto. Algo no hemos hecho bien. ¿Qué no hizo bien Alberto y Cristina? Bueno, el placer estar con ustedes antes que nada y como se lo digo a Eki en cada reunión que compartimos en un trabajo que estamos desarrollando juntos, el placer de estar en contacto con Costa Rica y con su audiencia, los venía escuchando y bueno, me voy a tomar de esa frase, ¿no? Hacerse amigo del millonario tiene sus ventajas. La principal duda es si el millonario nos quiere, pero quizás podamos tener algo de amparo. ¿Por qué os digo esto? Ustedes bien lo marcaron. El gobierno de Alberto Fernández comenzó en 2019, luego de 4 años de una gestión que se proponía un cambio, que finalmente no sucedió, y la Argentina termina ese proceso con el endeudamiento más importante de toda su historia ante el Fondo Monetario Internacional, digamos, un club de millonarios importante, global y absoluto. Asumiendo con esa pandemia, el gobierno de Alberto Fernández, aquí hagamos un tópico, yo los invito a ustedes, Eki, Luis, a tratar de caminar con los zapatos puestos al revés. ¿Me explico con lo que quiero decir? Una alianza política, se dice, no lo he dicho yo, sino gente mucho más próspera en esto y más proba, una alianza política muchas veces es caminar con los zapatos al revés y esto es un ejercicio complicado. A los pocos días, pocas semanas de comenzar su mandato, sucede la pandemia. Y allí se desencadena quizás el mayor desafío que haya tenido que afrontar un jefe de Estado en la República Argentina ante un fenómeno global. ¿Y qué sucedió con esto? Bueno, se instaló una estrategia de políticas públicas que tuvieron sus grandes aciertos y tuvieron sus bemoles, porque todos sabemos, lo charlamos a diario en los foros que compartimos, la pandemia es sanitaria, pero tiene un impacto económico muy importante. Y sobrellevando esto habrá que decir, no en defensa del gobierno de Alberto Fernández, que los gobiernos que se pusieron a consideración de sus pueblos en pandemia no la han tenido bien. Interesantísimo lo que marcan ustedes. Lo hablábamos con Eki el domingo cuando me pedía, quizás con una gentileza absoluta, minimizando mi limitada visión, qué iba a suceder con esas elecciones que se estaban escrutando en aquel momento, y yo le hablaba de incertidumbre. Me faltaba un capítulo. Cierto sector del oficialismo salió a celebrar una victoria que nunca existió. Y aquí que entra en juego. Hablemos de los grupos de poder. Las encuestas, algunas encuestas, le ofrecían algún reflejo al gobierno
de que la cosa iba a estar de celebraciones, cuestión que nunca sucedió. Y se me ocurre tomar, quizás ustedes las ven o quizás nadie las puede negar, hay dos cosas que al gran público le llaman la atención y captan su interés por demás. Las peleas en público y las telenovelas. En las telenovelas, cuando algo se rompe, cuando alguien piensa que una relación de sentimientos se interrumpió por un hecho fortuito, en realidad pasaron un montón de cosas antes. Y la pelea pública es lo que vino después, porque en realidad la derrota del oficialismo del Frente de Todos terminó con un pase de facturas entre sectores adheridos al presidente y alguien que, guste o no, retomó el centro político de la República Argentina, que es la actual vicepresidenta y presidenta en su momento de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y no lo hizo a través de los medios. Publicó una carta abierta con reclamos puntuales. Antes de todo esto se habían sucedido, digamos, para hacer un raconto muy breve de que nos puedan interpretar los oyentes de Radio Nacional 101.5, hubo una serie de interpretaciones sobre la derrota que realmente nos llaman a tratar de guardar silencio porque no es posible considerar. Las palabras que escuchábamos de Alberto Fernández eran pronunciadas la noche que se conoce la derrota, porque hay que decirlo, el oficialismo entregó los datos rápido, precisamente antes de la medianoche se sabía que la derrota del oficialismo era catastrófica, y luego lo que vendría. ¿Cuál es el eje de la discusión dentro del Frente de Todos, donde, digamos, algo más que importante se rompió? Es que en algún momento esto de escuchar a la gente no se cumplió, que el oficialismo perdió una millonada de votos a manos de, dicen algunos, sostener el superávit fiscal, que es básicamente mantener las cuentas en claro y que los ingresos fiscales no superen a los egresos, y otros que sostenían que era necesario poner plata en el bolsillo de la gente. Porque sabrán ustedes que en la Argentina hay trabajadores registrados cuyo ingreso está dentro de la línea de pobreza. Es decir, en la Argentina, que es mi país, podés tener un trabajo, no sé si un trabajo digno, un trabajo registrado y ser pobre. Y por allí comienza entonces lo que más entusiasma, lo que más trabajo nos da a los periodistas, digo entusiasma al público, que son peleas en público, disputas, trapitos al sol y demás, donde Cristina Fernández en una carta que publicó hace un poco más de 24 horas, habló puntualmente de funcionarios del gobierno que integra. Hizo mención al jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y hasta propuso un nombre, el de Juan Luis Mansur, tucumano, que no es uno de los dirigentes más allegados, pero para tratar de sintetizar esto que se me hace complicado de transmitirles, la oposición, como ustedes lo dijeron, ve que todo su bombardeo electoral les permite ahora estar en silencio porque el problema está en el oficialismo que no termina de frenar esta crisis. Y la cuestión no terminó, porque esta misma noche se conoció la renuncia del vocero presidencial. El cargo es secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández. Y de más está decir que lo que comenzó siendo un romance para seguir haciendo referencia a las telenovelas, hoy termina siendo una cuestión de difícil final para predecir. A grandes trazos es lo que sucede, podemos agregarle el dispar posicionamiento de centrales sindicales que en su momento parecían todas alineadas al gobierno y hoy eligen respaldar al presidente pero no a la presidenta, otros sindicatos que eligen equiparar su respaldo a los dos, y en el medio de esto un mito, creo que les va a encantar, que es el peronismo, cómo dimensionarlo y cuánto tiene de peronista este gobierno. Ustedes saben que el fenómeno del peronismo, más allá de la ópera prima Evita, es un fenómeno nacional argentino y que se transmite de generaciones en generaciones, y es lo que se discute ahora. Se dice que llegadas las renuncias que se van a sumar a la de Juan Pablo Biondi, vocero presidencial también apuntado, en duros términos, creo que ustedes que somos todos colegas van a tratar de comprender lo que dijo Cristina Fernández de Juan Pablo Biondi. Dijo que estaba harta de sus operaciones.
para ponerlo en pizarrón, la vicepresidenta de la República Argentina acusa al vocero presidencial de operar en su contra a través de los medios. Me exime de mayor comentario y fue un poco extenso, pero no sabía cómo tomar los apuntes y detallarles a ustedes esta situación que hoy atraviesa la República Argentina y con el que comenzamos a desgranar el domingo pasado cuando tuvo la gentileza de convocarme. Luis, me enlazo a esto que usted acaba de mencionar de las críticas que hace la vicepresidenta de Argentina a su propio gobierno, que es el gobierno en el que está funcionando en este momento, y que nos permite ampliar un poco más esa figura de Cristina Fernández de Kirchner. Como vicepresidenta ha actuado durante estos últimos 2 años. Creo que ha habido una armonía precavida, pero ha habido una armonía entre ella y el presidente. Sin embargo, ahora la vemos incluso como una figura más imponente, que además no es usual, por lo menos en nuestro país, que la vicepresidenta sea esa figura tan fuerte y que además sea la presidenta del Congreso. El Congreso en nuestro país tiene muchísimo peso y por lo general viene siendo una traba en muchas ocasiones del oficialismo, del gobierno. Y me parece que en este momento la vicepresidenta está siendo más congresista, más presidenta de ese Congreso, de esa figura de oposición incluso que cuestiona la gestión del gobierno de Alberto Fernández como si no fuera además parte del mismo. Y lo deja entrever, lo deja al descubierto. Entonces, esa figura que está tomando, cómo interpretarla desde fuera de Argentina, cómo entender quién está siendo en este momento Cristina Fernández, qué está buscando en este momento, se está separando de alguna forma de los pensamientos, e incluso en la misma carta que presentó, denuncia que ya se había anticipado de toda la situación económica que se ha estado desarrollando, de toda la crisis, que además se está debilitando y que ya ella lo había advertido a lo interno. No solamente deja mal a su gobierno, sino que además da una confusión, una cierta sensación de ambigüedad. Yo los invito a un simple ejercicio, tanto a vos como a mi tocayo Luis ahí adentro, ¿no? Vamos a suponer que ustedes me nacionalizan, supongamos que la ley de Costa Rica me lo permite, y me ofrecen ser parte de una alianza de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Pero no me llaman porque me quieren o les resulta simpático mi rostro. Ustedes saben que tengo cierto predicamento por ser un argentino simpático y que para vencer en la elección al gobierno de turno, ni vos ni Luis pueden solos. Necesitan de mí. Obviamente que es una utopía, pero vamos a plantearlo en estos términos. Sobre esa base se forjó el Frente de Todos. Es decir, se sumó a Sergio Massa, se sumó a lo que se supone peronismo tradicional, una parte, y obviamente a Cristina Fernández de Kirchner, sobre la cual tengo posición tomada, sobre la cual considero también que es víctima, y no lo digo yo, sino dirigente de peso del machismo, es decir, paga muy caro el hecho de ser una mujer con capacidad con la que se pueda coincidir o no. Pero este escenario que estoy describiendo se pone en marcha con una gestión que, insisto, venía a tratar de recuperar o de frenar la debacle de un país que el macrismo dejó arrasado en el nombre de cambios que nunca prometió, pero con un gran secreto y un gran, digamos, tenemos todos en claro lo que es una victoria a lo pirro, es decir, aquel que ganó una batalla pero devastó a sus tropas. Bueno, el macrismo comenzó a tener simpatías entre la clase obrera y los pobres, lo cual grafica un poco este momento. Pero para no irme del tema de Cristina Fernández, tengo que decir esto. Esto que va detallando Cristina en su carta, desde esa postura y de la gente que la sigue, insisto, divide aguas porque se la quiere o no se la quiere. No tiene un gran margen de términos medios. Se la reconoce como una dirigente capaz. En la discusión argentina histórica de ídolos, se la emparenta o se la separa de la figura de Eva Duarte de Perón, lo cual es un capítulo totalmente aislado, pero que viene a cuento, y se acusa al Frente de Todos de no tener la dosis de peronismo necesario. Va de suyo, no la tiene porque es una coalición. Ahora, concretamente con lo que vos me preguntabas,
Cristina Fernández es la titular del Senado. Y lo que describe ayer son secuencias de su malestar y su disgusto, porque antes de que pasara todo esto, en un discurso público dijo algo muy textual y que no tiene lugar a interpretaciones. Dijo, hay funcionarios que no funcionan, mucho antes de las PASO. Lo que sucedió es que nadie esperaba una derrota de este tamaño y que a criterio de la titular del Senado de la Nación y vicepresidenta de la Nación, es por no haber escuchado antes el mensaje de la población. Argentina tiene un registro de pobreza impresionante, una falta de empleo considerable y una superabundancia lamentable de planes sociales para aquellos argentinos y argentinas que no pueden tener un sustento. Pero todo este panorama estalla, insisto, mientras la oposición hizo campaña solamente con la propuesta de sacar al kirchnerismo de poder. Y el kirchnerismo no gobierna solo, gobierna dentro de una alianza. ¿Y quieren que les agregue una paradoja? Bueno, hoy la oposición anida y respalda a Alberto Fernández, por aquello tan viejo como el mundo, de que divide y reinarás. Insisto, no porque simpatice con Alberto Fernández, porque tiene la gran oportunidad, insisto, estas son elecciones de medio término, de llegar dentro de algunas semanas a las elecciones legislativas, dándole un verdadero cachetazo al oficialismo en las urnas cuando sí se pongan en juego los cargos legislativos que se van a poner en juego en la República Argentina. ¿Y hay forma de revertir esto, Luis? De aquí a noviembre, ¿hay una posibilidad de que haya un escenario un poquito, por lo menos diferente, si se toman las acciones adecuadas? Es una excelente pregunta, pero yo te pido, ¿querés que te conteste con el corazón o querés que te conteste como el domingo pasado con lo que estoy viendo? Uy, no sé. Se lo dejo a su decisión. Somos periodistas, no creo que seamos tan necesarios, pero ya que estamos en ese juego, hagámoslo. Te lo digo a título personal porque charlamos en la OIT del periodismo objetivo, yo creo que no existe. De hecho, en la Argentina hay colegas que semejan y dan toda la pista de hablar más en contra del gobierno que la oposición. Es un fenómeno innegable, lo pueden recorrer, la grieta está en todas partes. En mi modesta opinión, no sé si les gusta el fútbol, ¿Sí? pero Sí. yo diría que hoy, repito, casi vamos a cumplir una semana en esta crisis política. Yo creo que hoy, en términos futbolísticos, el gobierno, el principal desafío que tiene es tratar de no perder por goleada. Con lo que me duele decirte esto, y ante la audiencia de un país hermano como Costa Rica, del cual indebidamente me toma como interlocutor. Te lo digo como argentino. En realidad tenía muy pocas expectativas del triunfo del oficialismo el domingo, y hoy creo que revertir suena a utopía y a una cuestión de fe. Y la fe, en realidad, salvo mejores opiniones, es creer porque sí. ¿Sí se puede? Bueno, es un eslogan que hizo la oposición para derrocar el oficialismo en 2015. Decían sí se puede y pudieron, lo lograron. De hecho, la anécdota llamativa es que las principales cabezas que fueron parte y responsables, entre ellas el expresidente Macri, de uno de los peores gobiernos del retorno a la democracia hasta la fecha, pudieron festejar airosos, sin tener ningún motivo, es decir, sin haber elevado una propuesta concreta. Aquí el eje fue, voy por vos, voy en contra tuyo, voy en contra de Luis, voy en contra tuyo, no porque pueda ser mejor periodista, voy en contra, y a veces, dicen los que estudian la historia del mundo, ir en contra de es mucho más fácil que aunar voluntades. En este momento, el Frente de Todos no está aunando voluntades, porque a esta hora que estamos hablando, puedo observar por la pantalla televisiva que los dirigentes sindicales que respaldan a Cristina Fernández hablan poco menos que bastante mal del gobierno de Alberto Fernández. Y esto ya pasó a ser, digamos, una cuestión que debió ser puertas adentro, pero se expuso, como muchas veces pedimos todos, que las cosas se digan al aire. Bueno, se dijeron. ¿Dónde termina?
es una cuestión que desconozco. Y volviendo a tu pregunta original, creo que de acá a las elecciones va a ser muy difícil que el gobierno pueda recuperar esto, más allá de toda la batería de medidas que se están esperando para las próximas horas, para tratar de responder lo que supuestamente la gente, ese fenómeno intangible que a veces barajamos hasta los periodistas, le está reclamando al gobierno del Frente de Todos. Luis, para ir finalizando, a esta hora ya Alberto Fernández ha podido nombrar a su nuevo gabinete o a aquellos campos que quedaron vacantes. En la mañana de hoy empezó con una novedad, como que se había establecido una tregua. Yo te diría que de lo que estamos recorriendo, esa tregua no se aprecia. El presidente dijo, te quiero ser textual y voy a leer VAE Negocios para darte puntualmente lo textual que dio el presidente. Dijo, me voy a ocupar para que esto termine, es decir, el conflicto, y digamos, lo que dijo Alberto Fernández esta mañana, digamos, en alguna de sus comunicaciones, porque también la puja entró en variantes como cartas abiertas, redes sociales, o sea, los medios también han quedado un poco detrás. Pero Alberto Fernández esta mañana temprano decía que se iba a ocupar y que estaba trabajando para conformar el nuevo gabinete, que se presume, hasta ahora está en duda, la continuidad, ni que hablar del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y de Guado de Pedro. Cafiero responde a Alberto Fernández, Guado de Pedro es un alfil de Cristina, y de alguna manera lo que se dice es que el nuevo equipo de gobierno de Alberto va a tener mayor predominio de peronistas. Y acá, para cerrar, les dejo un desafío y un juego de ingenio, porque quizá en Costa Rica haya un detector mágico para establecer quién es peronista y quién no. Digamos, de la historia argentina se deduce que a veces es necesario un peronómetro que nadie sabe dónde está. Pero en eso estamos, es decir, lo que he intentado describirles es un poco lo que nos lleva a tener una actitud de análisis, no exenta de opinión, por supuesto, que es lo que les he brindado, y que de alguna manera nos roza como argentinos, porque uno esperaba una catarsis, pero no en este tenor, y sobre todo con esta impronta. Ya han transcurrido varios días de las elecciones intermedias y como vos lo marcabas, Luis, el desafío de Alberto Fernández es no solamente conformar ese equipo, sino también tratar de establecer cuál va a ser su estrategia para tratar de alguna manera, en mi modo de ver, tener una derrota digna, como se decía en muchas ocasiones que el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, competía en los máximos niveles internacionales. El textual de Alberto, te lo digo para cerrar, fue: voy a ordenar el gabinete y terminar con esta discusión. Posiblemente lo primero suceda. Lo segundo que dijo Alberto Fernández creo que va a estar más complicado. Da la sensación con el correr de las horas que la discusión en la Argentina es como en esa película Alien, ¿no? Donde aparecían uno detrás de otro los monstruos, que en este caso podríamos significar los cruces que ha tenido el gobierno nacional argentino en las últimas horas, después de las elecciones de término, ¿no? De medio término, para definir candidatos a legisladores. Luis, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por este tiempo, por darnos una perspectiva de lo que está ocurriendo en Argentina. No, gracias a ustedes, y la promesa se lo tomo desde la veteranía de que cuando esta pandemia lo permita, poder estrecharlos en un fuerte abrazo presencial, porque gente amiga que ha estado en Costa Rica me habla de, por un lado, la amabilidad de ustedes como nación, como pueblo, como hispanoparlantes, y por el otro, de las tremendas bellezas naturales que allí pueden disfrutar. El agradecido soy yo, tanto a ustedes como al equipo técnico que se puso en contacto conmigo, y como suelo decir a veces,
Gracias por tanto, perdón por tan poco. Bienvenido Bueno, a Costa Rica desde sí, ya. muchas gracias. Y aquí, bueno, además de que venga a disfrutar del país, pues tendrá su campo aquí, al menos en una edición de Conexión Mundial. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y ya venimos con el cierre de este programa.